Nos alistamos ya para empezar o continuar, mejor dicho, la lección que estuvimos viendo el día miércoles, ¿sí? El día miércoles, y vamos a continuar con la lección, esperando lo podamos terminar. Dudo que podamos terminar el día de hoy, pero si no terminamos el día de hoy, vamos a continuar el día, el próximo miércoles. Eh, Estuvimos viendo eh, acerca de un poco la cultura, un poco el clima y algunos detalles que se dan en el Antiguo Testamento y que nos ayudan a ver con un poco más de nitidez las escrituras en el Antiguo Testamento. Así que hoy vamos a continuar, pero vamos a darle gracias al Señor por esta enorme privilegio que nos da de poder estar juntos una lección más. Así que les invito a que podamos darle gracias al Señor y ponernos en su presencia para continuar con nuestro estudio. Amén. Muy bien, vamos a darle gracias al Señor. Dios eterno y soberano, para nosotros es un tiempo de gratitud estar aquí y nuestro deseo, Señor, como cada lección, es seguir aprendiendo y conociendo tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y que podamos seguir profundizando en la Escritura. Señor, no solamente para adquirir más y más conocimientos, sino que esos conocimientos podamos, Señor, ponerlos en práctica en nuestro diario vivir. Que podamos retener, Señor, el conocimiento es importante, pero es mucho más importante que podamos aplicar esos conocimientos a nuestro diario vivir para ser de testimonio a otros que no te conocen y a la misma iglesia, Señor. Bendecimos tu nombre y nos ponemos en tus manos para, a través de esta lección, el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado. Te agradecemos por todo lo que vamos a aprender el día de hoy y que podamos, Señor, cada día seguir avanzando y avanzando, Señor, en nuestro crecimiento espiritual para la gloria de Cristo Jesús. Te damos gracias y disponemos nuestro corazón. Venimos con un corazón dispuesto a aprender. Ese es nuestro deseo, para que, Señor, podamos evidenciar que que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, esta lámina la habíamos pasado ya, la vimos, y un poco vimos, recuerdo que vimos un poco este mapa, ¿verdad? Y es importante que ahora de nuevo fijemos esto porque vamos a ver algunos detalles más. A Israel, Judá, ¿verdad? Uno al sur y otro al norte. Y Egipto está mucho más al sur. Cuando hablamos de Israel, estamos hablando de las 10 tribus, ¿sí? De las 10 tribus. Y cuando hablamos, eh, miramos al sur, estamos hablando de 2 tribus, Benjamín y la tribu de Judá. Así que en la Biblia aparece siempre casi refiriéndose a las 10 tribus como Israel o en algunos casos como Efraín, ¿sí? Así que es importante que ubiquemos un poquito esto, ¿sí? Es importante, no quizás vamos a memorizar el mapa, pero es importante para el entendimiento y lo que vamos a estudiar el día de hoy. Aquí está Judá, ¿verdad? Que demoró un poco más en su deportación, en ser deportado. Israel fue primero al exilio por los asirios, que están aquí, y Judá demoró un poco más en que Babilonia pueda llegar. Y eso porque Judá tenía todavía reyes un poco piadosos, a comparación de Israel, donde todos los reyes que estuvieron en Israel fueron nefastos, ¿no? Entonces, y Judá demoró un poco por el tema de que había todavía reyes que quisieron hacer reformas dentro del pueblo de Judá. Pero llegó el momento también en que después de la muerte de Josías, del rey Josías, entraron en una calamidad espiritual
entonces Dios también lo castigó. Era como decir cuestión de tiempo solamente, iba a ocurrir de todas maneras. Así que Egipto está aquí al sur, Asiria al norte, y más, digamos, al este encontramos a Babilonia, ¿sí? Esto también expliqué un poco la forma como ellos trabajaban. El trabajo que realizaban era netamente agrícola, trabajaban mucho con molino. De hecho, Jesús, cuando habla un poco de donde dice, uno será tomado y el otro será dejado, habla de una mujer que está en un molino, ¿no? Porque tiene que ver con digamos, el ingreso económico producido a través de la agricultura netamente, ¿no? Hola, Rosemary, sí, estás aquí. Así que es importante que nosotros sepamos, por ejemplo, que eso era parte de la vida cotidiana y el trabajo que Israel realizaba, el pueblo de Israel realizaba, ¿no? Era netamente eso. Había quienes se dedicaban al oficio de alfarero, había quienes se dedicaban a ser médicos, pero no como los médicos que tenemos ahora. Había quienes se dedicaban eh, a oficios como carpinteros, albañiles, constructores, había de todo, pero digamos que lo que gestaba un poco más la vida económica de Israel era la agricultura. Datos no menores y que creo que debemos tomar en cuenta, en consideración. Muy bien. Luego vamos a ver el tema del exilio, ¿sí? El exilio, y lo vamos a ver a continuación, las deportaciones y sus consecuencias. Cuando nosotros observamos una de las deportaciones más importantes, la observamos en las tribus que están específicamente al sur, las dos tribus, ¿verdad? Que están al sur. Observamos dentro de estas tribus a la tribu de Benjamín y de Judá, y fueron deportadas, eh, digamos, en tres tiempos, ¿sí? Allí, en uno de las deportaciones, va Daniel, va el profeta Jeremías, fueron hombres de mucho valor, importantes, pero quedó un remanente. La historia de cómo Babilonia entra a Judá no la voy a explicar ahora, pero sí es importante que sepamos que quedó un remanente en Judá, viviendo en Judá, y que en todo caso la mayoría fue deportado hacia Babilonia. Y una de las consecuencias de estar en ese pueblo es que de hecho vivieron 70 años ahí, toda una generación se podría decir, y ellos tomaron costumbres. Una de las cosas que tomaron es que para aquel tiempo se perdió completamente el hebreo y ellos hablaban arameo. Cuando vuelven después de 70 años, Esdras, Nehemías, vuelven a reedificar el segundo templo, ellos, ya muchos de ellos, los que habían nacido en Babilonia, no conocían el hebreo. Habían perdido totalmente el hebreo. Así que por eso hay parte de la escritura del Antiguo Testamento que se escribe en arameo, está en arameo. Entonces, esa es una de las consecuencias. Y otra de las consecuencias es que se acostumbraron y muchos no volvieron, porque después de Babilonia vienen los persas que toman a Babilonia en cautiverio y se acostumbraron a vivir ahí. Dentro de eso tenemos a la reina Esther, por ejemplo. No volvieron, muchos de ellos no volvieron cuando el mandato era que todos tenían que volver y no volvieron todos. Entonces vemos que este pueblo que regresa del exilio a reedificar el templo, tenían otras costumbres y se encontraron con un pueblo que todavía permanecía con las costumbres
de las raíces judías, pero el número de los que venían eran muchos más. Ellos sabían, imagínate, 70 años, cuántos niños nacen. Y otra de las consecuencias es que ellos tomaron mujeres babilónicas y vinieron con sus mujeres, y ahí se ocasionó el problema que muchos de ellos tuvieron que regresar a las mujeres porque Esdras y Nehemías leyeron la Torá, y la Torá decía de que ellos no podían mezclarse con otra raza, otro pueblo pagano. Entonces, vemos algunas consecuencias y que la Biblia las plasma, las describe, y que son importantes para nuestro entendimiento del Antiguo Testamento. Preguntas hasta aquí. Mientras que alguien quiere preguntar, los saludo a todos los que ingresaron después. Me parece que ingresó Mayela, Rosemary. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, pastor. Yo sí, pastor, discúlpeme, es que estuve viendo, no vi las primeras láminas. Sobre qué están, en el chat yo puse de que no tenía referencia de las lecciones para poder transcribirlas, ¿no? Sobre el tema que se había hecho la semana pasada, este jueves o miércoles que es, ¿no? Y entonces quería saber cuál era la continuación, el tema principal. ¿El título del tema? Sí, de ¿No viste el video? No, yo esperé para transcribir y no vi el video, pastor, porque no conseguí entrar. Ya, Pero el título es el trasfondo histórico del Antiguo Testamento. En sí es el trasfondo histórico de las Escrituras, porque vamos a ver también del Nuevo Testamento ahora a continuación. ¿Ya? Ese es el tema principal. La lección pasada es la continuación. Esta es la continuación y seguramente va a continuar todavía, es lo más probable. Ya. Así que si continúa todavía, no les voy a poder aún todavía pasar la lámina. Hasta que terminemos todo. Si no, eso significa que yo tendría que ir partiendo lámina por grupos. Entonces prefiero dárselo todo, ¿no? Todo el título con todas las láminas. ¿Ya? Está bien, pastor. Gracias. Que es mucho mejor para ustedes y mucho mejor para mí también. Está bien. Listo. Ya, entonces, dime. Hasta aquí fue una pregunta. Básicamente el pastor está refiriéndose cuando ya el pueblo de Dios, los hebreos, están instituidos como nación a cargo de Moisés. Luego ya se instituyen y hacen sus ordenanzas, todo ello, y ya estamos ¿en qué tiempo? ¿En Reyes? Ya pasa. No estamos haciendo específicamente un panorama del Antiguo Testamento, porque eso sería hacer un panorama del Antiguo Testamento. Más bien estamos viendo algunos detalles que no se toman en consideración muchas veces en la Escritura. Como por ejemplo, vimos el clima, que es importante y que no se presta atención muchas veces, algunos detalles de algunos montes que son importantes y que tampoco se prestan atención en las Escrituras. Vimos, por ejemplo, en Mateo 24, cuando Jesús le dice al pueblo de Israel que oren para que su vida no sea en día de reposo ni en invierno. Entonces, vimos un poco el tema climatológico en Israel, ¿sí? Cómo era y por qué el Señor Jesús está diciendo lo que dice, ¿no? ¿Por qué menciona el invierno? Entonces, estábamos viendo algunos detalles y no haciendo un panorama del Antiguo Testamento, porque panorama del Antiguo Testamento es un curso que se lleva muy, muy aparte. Panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo Testamento, que es como un vistazo libro por libro, y eso nos llevaría por lo menos 3, 4 meses hacerlo. Lo que estamos viendo son detalles importantes, ¿ya? Y que nosotros tenemos que prestarle atención para nuestra comprensión de las Escrituras. De hecho, cuando nosotros, por lo menos para mí es importante que ustedes presten atención y capten lo que ocurre en el exilio babilónico.
Es importante que ustedes conozcan, por ejemplo, las fechas en que los grupos fueron exiliados. Lo primero ocurrió en el 597, luego el otro grupo ocurre entre el 587 y 586, y el último grupo va en el 582. ¿Sí? Entonces, luego pasa a mano de los persas, ¿sí? Y es importante cada uno de estos detalles, porque a veces nosotros estamos leyendo y no estamos entendiendo lo que dice. Y la idea es que nosotros leamos y entendamos detalles también, ¿no? De la escritura. Entendamos detalles. Así que cuando veas el video, vas a poder conectar un poco más con lo que ahora yo he venido explicando hasta aquí. Amén. Gracias, pastor. Yo quería compartirles algo a los hermanos que tal vez yo siempre me confundía porque es que el primero 597 siempre es referencia antes de la llegada del Señor Jesucristo, ¿no? Pensamos que la numeración de años mínima es la que es primero, ¿no? Pero es al revés. No, va bajando, va bajando. Claro, contando con el tiempo en que aparece nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Va bajando. Está bien, pastor. Sí, muchas gracias. Para nosotros va subiendo, porque nosotros somos después de Cristo. O sea, la historia está dividida, Cristo divide la historia. ¿Sí? Así que para nosotros va aumentando, para ellos ha ido, en este caso, en la cuenta, este es un conteo interno de las Escrituras. Un conteo interno, una cronología interna de las Escrituras. No sé si me entiendes, una cronología interna. Porque para Israel ahora, me parece, si más no recuerdo, voy a mirar ahora aquí para no equivocarme, están en el 5779. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Sí? 5779, porque ellos contabilizan desde Adán hasta acá, más o menos. Ese es más o menos el conteo que ellos hacen. Así que esta es una cronología interna de las Escrituras, que nos ayuda a nosotros a ver dónde está ubicado cada cosa, ¿no? Cada detalle. ¿Sí? No sé si me expliqué. Pastor, sí, gracias a Dios, gloria a Dios. Pastor, porque viene a mi mente lo siguiente, y no sé si es el mismo compartir con los hermanos. En referencia a lo que usted dice en los años 5000, quiere decir que Israel no reconoce la llegada no reconoce al Señor Jesucristo como el mundo entero lo reconoce, en que hay un AC y un después de un DC, ¿no? Ellos lo estipulan desde el inicio de la creación. Así ¿Es así? Sí, así es. Ellos Jesús para ellos no ha dividido la historia. De hecho, el calendario que tenemos nosotros ahora es un calendario gregoriano. Gregorio fue un papa que más o menos calculó de manera casi acertada el nacimiento de Cristo, y de ahí para acá contabilizar. Pero cuando nosotros hacemos un estudio por la cronología interna de las Escrituras, nos damos cuenta que tampoco estamos en el año 2019, más o menos deberíamos estar en el año 2023, ¿sí? Pero nosotros tenemos un calendario gregoriano, porque Jesús aproximadamente nació en el año 4 antes de Cristo. No sé si me entiendes. Jesús nació aproximadamente en el año 4 antes de Cristo. Porque tengo que decir antes de Cristo porque Él marca la historia, Él divide la historia. Entonces, aproximadamente, sí, deberemos estar, por la cronología de la Biblia, debemos estar más o menos en el año, estamos 2019 más 4, 2023, por ahí deberíamos estar, o 24, 2024, ¿no? Pero Gregorio no calculó tan mal porque no es mucha la diferencia. Y eso es lo que tenemos ahora. Así que no sé si les aclaré o está un poco confundido, que no es el tema ver un poco eso del calendario gregoriano, pero sí es importante que nosotros ubiquemos esta cronología de las deportaciones. Judá va en 3 grupos, ¿sí? Judá va en 3 grupos a Babilonia, y están 70 años ahí profetizados por Jeremías. Jeremías profetizó que ellos estarían 70 años allí. Por eso es que Daniel, que examinaba las Escrituras,
supo que estaba cerca a cumplirse los 70 años y que Israel tenía que volver de nuevo a su nación. Así que hasta ahí vamos más o menos claros. Sí, pastor, discúlpeme mi intervención reiterada. Solo que me pongo en el pensamiento de muchos hermanos que están con nosotros para, de repente, en mi experiencia, ¿no? Usted ha citado que ha habido varias deportaciones. ¿Podría colocarlas en la categoría? O sea, ¿cuál fue la primera deportación, la segunda deportación? ¿O lo vamos a ir viendo paso por paso? No lo vamos a ver en forma general, pero la primera deportación ocurrió en el 597 y en esa primera deportación va Daniel. Y Daniel Jeremías. y Jeremías. Y luego en esta segunda deportación ya van las personas menos valerosas para ellos, porque en la primera deportación van hombres nobles, fuertes, vigorosos, en la primera deportación, y dentro de eso va Daniel. Y luego ocurre la segunda en el 587, 586, y luego tenemos la última deportación, donde van las personas, digamos, un poco más, menos importantes, porque Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia en ese momento, estaba bastante preocupado en que de tener hombres que sean útiles dentro de su reinado. Él estaba preocupado por eso. Entonces, él lo que quería era, la idea de Nabucodonosor, del reinado de Nabucodonosor, era tomar hombres, los más importantes, los más vigorosos, cambiarle la mentalidad, inyectarle el pensamiento babilónico, caldeo, y que ellos puedan ser útiles al rey. Entonces, y de esa manera, con ese pensamiento, después regresarlos a su nación y que ellos instauren el pensamiento babilónico en las naciones a las cuales a las cuales ellos provenían. Entonces, era el pensamiento más o menos de Nabucodonosor. Ese era, pero el pensamiento de Dios obviamente era totalmente diferente, ¿no? Así que más o menos eso es. Le vuelvo a repetir, no es mi intención un poco explicar los detalles de lo que ocurre, porque vamos a ver más o menos de forma general, ¿sí? Algunos acontecimientos que se dan. Yo sé yo sé y soy consciente de que estos temas surgen muchas preguntas y despierta bastante la curiosidad por saber, porque estamos hablando de cosas y detalles que no están en la Escritura. Hay detalles que no están en la Escritura y que son parte de la historia, ¿no? Pero que es importante que nosotros la sepamos porque nos ayuda en nuestra comprensión. Pastor, si son cosas que no están en la Escritura, ¿de qué manera se ha podido recopilar para poderlas sustentar o sostener como enseñanza? La historia universal, las ciencias Mm, sociales, que son ¿Y hay la otros libros? arqueología, y de hecho cuando hablamos de historia, de ciencias sociales, estamos hablando de libros escritos, Hay personas, hay incluso algunos teólogos que se preocuparon en registrar, en recaudar y en estudiar, eh, son especialistas en esto y dejan algunos legados, algunas literaturas que ayudan a la comprensión de esto. Y que es importante porque nosotros podemos ubicarnos bien en lo que pasa en la Escritura, ¿no? Nos ayuda. Claro, porque la Biblia es un libro que tiene historia, pero su principal objetivo no es transmitir solamente historia, es un libro más teológico, ¿no? Gracias. Uno de esos historiadores con hermenéutica 1 nos compartió de Josefo. Flavio Josefo, por ejemplo, es un historiador judío que vivió en el tiempo de Pablo, y él registra cosas importantísimas, muy importantes. En su libro Guerra de los Judíos, él explica todas las guerras que tuvieron ellos, y leer eso enriquece mucho el tema del conocimiento y el entendimiento
de lo que está ocurriendo y detalles que están ocurriendo en el Nuevo Testamento y que no aparecen en el Nuevo Testamento, de hecho, ¿no? Así que Antigüedades de los Judíos y Guerra de los Judíos son sus libros más importantes, ¿no? Más importante de Flavio Josefo, que él no es cristiano, por si acaso. Y venden sus libros en las librerías cristianas, venden sus libros en las librerías cristianas, pero él no es cristiano. ¿Eh? Él no es cristiano. Él primero se presentaba como un celote, luego dijo que era profeta, y luego profetizó me parece que le profetizó a Juan Hircano, me parece, y que él iba a ser el sucesor de uno de los Césares, y no le creyeron, y después resulta que se dio el caso, no sé si por coincidencia, qué pasó, se dio el caso, entonces Juan Hircano lo regresa, lo llama para que sea parte de digamos, de la realeza, y él vive ahí, y ahí se hace como millonario para aquel tiempo, empieza a escribir y puede hacer conocer sus libros al mundo, ¿no? Porque tenía mucho dinero. Oh. Más o menos la historia. Le estoy disparando por todo lugar, hermano, no sé si lo estoy confundiendo, pero son cosas que... No, hermano. Dios te bendiga, gracias. No, son cosas que no hemos escuchado antes, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Y ahora vamos a ver el Nuevo Testamento, ¿sí? Un poco el trasfondo del Nuevo Testamento y algunos detalles también, algunas cosas importantes de lo que está ocurriendo. Recuerden que entre Malaquías y Mateo hay un tiempo de 400 años, ¿verdad? En la cual, diría yo, no es que Dios no habló, el tema es que no hubo escritura divina y no tenemos nada registrado en ese periodo de 400 años, el periodo intertestamentario, es conocido como el periodo intertestamentario. Por favor, los que no conocen estos términos y no saben, tomen nota, porque a veces nosotros creemos que nos vamos a acordar y después pasa el tiempo y no nos acordamos. Así que en ese periodo se conoce como un periodo de silencio, pero no es que Dios no hablaba. Dios no estaba mudo 400 años. Lo que pasa es que no había escritura divina en ese tiempo, no hubo nada que escribir en ese tiempo. Los escritores, los profetas no escribieron absolutamente nada, Dios no permitió, no sabemos el por qué. ¿Sí? Así que vamos a ver y entrar a ver algunos detalles antes del Nuevo Testamento, si se puede decir así. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, pastor, dijo que de qué a qué, perdón, no alcancé a escuchar. Había esos 400 años de silencio. Desde Malaquías hasta Mateo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos claros? Muy bien. Yo sé que van a tener muchas preguntas más, pero vamos a responderlas, hermano, vamos a responderlas. La idea es que ustedes tengan estos conocimientos que son importantes. Bien, cuando vemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto que está marcado prácticamente con un círculo, no sé si lo logran ver. No sé si logran ver esto que está marcado aquí con un círculo. Esto corresponde a todo lo que fue llenado con el Evangelio. ¿Sí? Acá tenemos Macedonia, Bitinia, Galacia, Cilicia, parte de Italia, Roma, ¿verdad? Todo lo que está marcado aquí. Es decir, por ahí anduvieron Pablo, Pedro, Silas, y todos los hombres que llevaron el Evangelio por este lugar. ¿Sí? Es un mapa referencial. Yo sé que ustedes conocen por los escritos de Pablo dónde estuvo Pablo, ¿verdad? Pero a veces en cuestión de ubicación no logramos ubicarnos mucho. Por acá está Egipto, por ejemplo. Así que vamos a ver
cómo era el pueblo. Estaba compuesto por gentiles y por judíos. Había gentiles. Recuerden que en el templo, en el segundo templo, había un patio para los gentiles. Un patio para los gentiles, donde los gentiles podían estar allí, podían conversar y podían intercambiar ideas con los judíos, pero no podían entrar al otro patio. Ellos solamente estaban en el patio de los gentiles. Entonces, de hecho, estamos hablando de un pueblo de Israel en los tiempos de Jesús, donde habían gentiles también. De hecho, se mencionan algunos griegos que, que estaban en el tiempo de Jesús y que, de hecho, había una sirofonicia, ¿no? ¿Verdad? Que ella era griega, así que habían gentiles en ese tiempo. Cuando digo gentiles, estoy hablando de personas que no tenían la nacionalidad judía, ¿sí? Cuando hablamos de gentiles, porque la palabra gentiles también tiene otra connotación, ¿no? Pero específicamente para ellos en ese tiempo, hablar de gentiles era hablar de personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Muy bien. ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien. Entonces, es indispensable tener presente... Perdón, Adelante. mencionó la mujer silofanicia, que se refiere a aquella que se presentó ante el Señor Jesucristo. Así es. Que viene de la ciudad ¿de qué ciudad vendría? Si es silofanicia de ti. Ella era griega. ¿Y por qué la llamaban de silofanicia? Es que era una ciudad una comunidad de Grecia. Ah, ya. Gracias, pastor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Hermanos, pregunten. Pregunten, hermanos. Evelyn se está sintiendo mal, ya que se está sintiendo mal, ya que ella no me pregunta. Es que nosotros preguntamos el martes cuando tú no estás, Evelyn. Ay, entonces hoy te toca a ti. Voy a ver la grabación, entonces, hermano. Somos de los martes, tú eres de los miércoles y tú el viernes. Bueno, sábado. Está bien, gracias. Evelyn se está sintiendo mal, que ella no me pregunta. Sí. No, sí, es importante hacer preguntas cuando uno tiene duda, no debe quedarse con la duda. Entonces, es indispensable tener presente la situación política de los judíos en Israel. Sujetos, cuando hablamos del Nuevo Testamento, ya estamos hablando de Roma, ¿verdad? Estamos hablando de Roma. Sujetos a Roma, eran gobernados por la dinastía idumea, iniciada por Herodes el Grande. Y más adelante vamos a ver qué cosa era esa dinastía idumea. De hecho, una dinastía equivale a una sucesión, ¿verdad?, de familiaridad. Familiaridad, el padre, el hijo le deja al hijo, al otro el hijo. Entonces, todo eso es una dinastía. A eso se le conoce como dinastía. Idumea, ¿por qué? Porque ellos descendían de Esaú. Y después hay unos datos interesantes que vamos a aprender el día de hoy, seguramente. Muy bien. Preguntas, cada lámina le voy a decir 6 preguntas porque no quiero avanzar y dejarlos con la duda. Nada. No, pastor, espere. Pastor, acaba de decir que lo va a explicar después, ¿no? Que era una dinastía idumea, iniciada por Herodes, pero Herodes era porque usted ha dicho, hay la dinastía de Herodes, ¿no? Herodes padre, hay varios, ¿no? Hay varios Herodes. Solo. ¿Qué quiere decir? Hay varios Herodes. Sí. Entonces ahí la dinastía idumea me dijo que provenía de Saúl. Esaú, sí, de Esaú.
Sí, Ah, de Esaú. sí, de Esaú, del hermano ¿cómo se llama? De Jacob. Esaú, el robot primogénito, sí. Sí, de esa vienen de esa rama, Los Herodes. los Herodes, sí. Ahora vamos a detallar más adelante. Muy bien. Luego de Babilonia vienen los persas, ¿sí? Vienen los persas. 539 a 332 antes de Cristo. Los persas son los que se entienden un poco mejor con los judíos y le dan libertad para que ellos puedan hacer sus cultos, no los oprimen mucho. De hecho, Ciro le otorga un decreto para que ellos vuelvan a reconstruir el templo. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Vuelven a reconstruir el templo. Así que de alguna manera no lo oprimen mucho como sí lo oprime Babilonia. Es decir, Babilonia tiene cautiva a Israel y vienen los persas y toman a Babilonia y con ellos obviamente a los judíos que estaban ahí. Luego los judíos vuelven por un decreto, no le hacen mucha presión, no lo tratan mucho como esclavos, así que ellos tenían un poco libertad de realizar sus cultos, tienen un poco más de libertad y ellos vuelven en ese tiempo a Israel con Esdras, con Nehemías y con ellos, ¿no? A reconstruir el segundo templo. Así que aquí tienen un poco lo que les expliqué, si es que quieren escribirlo, si no lo pasamos a la siguiente lámina. ¿Van a copiarlo, van a escribirlo, transcribirlo? Si no, pasamos a la siguiente lámina. Sí, sí. Ya, entonces le doy ahí de pronto un minutito, un par de minutos. Eso sí, ustedes me avisan cuando terminan. ¿Están listos?
Sí, pastor. Muy bien, ¿todos? ¿Alguien todavía? Gracias, pastor. Aquí en los persias podemos acordarnos de Daniel, Ciro el persa, cuando les permite, ¿no? Que puedan llegar ahí, Daniel y los leones, o es antes, más o menos me ubico en el tiempo. Más o menos te ubicas en el tiempo. Sí, te ubicas en el tiempo. Muy bien. Ahora que ya terminaron, ya nos acercamos al Nuevo Testamento, y luego de los persas viene Grecia. Y cuando hablamos de Grecia, estamos hablando de un conocido personaje llamado Alejandro Magno, un joven cuyo tutor, digamos así, era Aristóteles, ¿sí? Y Aristóteles le metió el pensamiento helenista, la cultura helenista, y de alguna manera Alejandro Magno era muy arraigado a la cultura eh, de Grecia. Alejandro Magno, él pensaba que era enviado de los dioses para poder conquistar el mundo conocido antiguamente. Entonces, con un ejército no muy grande, conquista a los persas, y de hecho se hace de Israel también, ¿verdad? Israel era como que iba pasando de una mano a otra y se hace de Israel, pero Alejandro el Magno se llevaba bien de alguna manera con los judíos. Esto no lo voy a poner en las notas, ¿ah? No va, hay cosas que voy a decir aquí que no va a aparecer en la lámina. Entonces, Alejandro Magno se lleva bien de alguna manera con los judíos, no les cobraba muchos impuestos, les perdonaba los impuestos en los años sabáticos. ¿Y por qué esto? Porque según Flavio Josefo, él se llevaba bien con los judíos, porque cuando él llega a conquistar a Israel, lo recibe el sumo sacerdote y le dice que lo estaban esperando, porque las escrituras decían que él tenía que llegar a conquistar a Israel. Y él se asombró en gran manera de que las escrituras hablasen, las escrituras de los rabinos, de los judíos, de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, hablase de él. Y él se sorprendió, y en vista de eso, él tuvo bastante consideración con los judíos. Así que Alejandro Magno murió joven, no vivió mucho tiempo, y la idea de él era helenizar el mundo conocido y que el idioma griego se expandiese sobre todo el mundo conocido en aquel tiempo. Por eso es que él, donde iba, era una orden que los soldados se casasen con las mujeres de los pueblos que ellos conquistaban. De hecho, él se casó con una babilónica. Pero no tuvo descendencia, así que cuando él muere joven, no deja a nadie, ningún sucesor en el trono. En aquel tiempo era muy común las dinastías, pero él muere y no deja a ningún sucesor para el trono. Entonces, al él morir, viene una división, porque él trabajaba con cuatro digamos, generales que para él eran importantes como su mano derecha. Cuando él muere y no deja un sucesor, los griegos se dividen, profetizado por el profeta Daniel. Se dividen y se forman dos grupos, los Ptolomeos y los Seleucidas. ¿Sí? Los Ptolomeos y los Seleucidas. Los Ptolomeos se van al sur de Israel, y los Seleucidas se van al norte de Israel. ¿Sí?
los Ptolomeos, que se van al sur de Israel, más o menos toman sitio cerca de Egipto, y ellos fueron en una forma algo condescendientes con Israel también, les permitieron tener sus cultos, permitieron al sumo sacerdote, pero cobraban muy altos, elevados impuestos, de manera que oprimían a los judíos de esa forma. ¿Qué más podemos decir? Que los Ptolomeos llevaron a muchos judíos, los llevaron hacia Egipto y los instauraron ahí, porque ellos eran sus esclavos. Y algo que hicieron y que permitieron los Ptolomeos también fue el hecho de que se construya en Egipto algunas sinagogas importantes, y conocemos a partir de allí que se instauró una sinagoga importante en Alejandría, y se pidió por encargo de los Ptolomeos, del general Ptolomeo, que se traduzca la Biblia del hebreo al griego, y bueno, tenemos la conocida Septuaginta a partir de ahí, ¿no? De tal manera que cuando Jesús viene a la tierra, Jesús tiene la Septuaginta, es lo que estaba en vigencia en ese momento. Habían rollos, ¿verdad? Pero ya había una traducción del hebreo al griego para aquel entonces. ¿Preguntas? Sí, solo para aclarar, y en referencia a la Septuaginta se refiere a la traducción del hebreo al griego, no, del griego al hebreo. Del hebreo al griego, del hebreo al griego. Ese término se llama la Septuaginta, ¿no? Sí, es una Biblia que venden, ¿sí? Y está en griego. Muy bien, entonces tenemos estos puntos que ya mencioné, ¿ya? Que los Ptolomeos les hacían pagar impuestos, pero altos impuestos. Cuando estaba Alejandro Magno no pagaban impuestos. Y los Ptolomeos le hacen pagar impuestos. Ojo, los Ptolomeos siguen siendo griegos, ¿eh? Son griegos. Solo que hubo una división con la muerte de Alejandro Magno. Entonces les hacían pagar impuestos, helenizaron la región, eso indica que instauraron sus costumbres, su lenguaje, ¿verdad? Así que esa era la idea, y llevaron a muchos a Egipto. ¿Preguntas? Pastor, ¿para qué me importa esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Importa o no importa? Sí, mucho. Importa mucho, porque esto da origen a otras cosas más que vamos a ver más adelante. Esto da origen a otras cosas más. Importa mucho, porque estamos hablando ya del acercamiento a Jesús, del acercamiento al Nuevo Testamento. Así que importa mucho esto, es muy importante. Y es que también, pastor, cuando leía la Biblia, pues había cosas que no entendía, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la reina Esther, ¿no? O sea, no entendía yo, pues, por qué no decía que era judía. O sea, había cosas que no me quedaban claras en esos movimientos o en esas deportaciones, pero pues bueno, con esto hay una mejor comprensión. En el caso del libro de Esther, donde prácticamente Dios está de manera implícita y no se menciona el nombre de Dios para nada, nosotros a veces realzamos la figura de la reina Esther. Lo cierto es que la reina Esther fue una mujer que fue desobediente. En primer lugar, tenía que haber regresado y no regresó. En segundo lugar, se mete con un pagano y no está bien que se meta con un pagano. Entonces, lo que tenemos que realzar, digamos, en el libro de Esther es la soberanía de Dios para guardar su pueblo. Porque Dios guarda ese pueblo ahí. Pudo haber sido exterminado. ¿Ah? Amán quería exterminar el pueblo. Entonces,
Entonces vemos la soberanía de Dios, pero vemos de alguna manera la desobediencia de esta mujer, que a veces se le resalta, pero lo que tenemos que resaltar ahí es la soberanía de Dios. Es lo mismo que yo digo muchas veces en las escuelas dominicales, cuando las maestras enseñan a los niños, a veces resaltan, van a enseñar al el rey David y resaltan la figura del rey David y no resaltan la figura de Dios. Van a enseñar de Abraham y resaltan la figura de Abraham y no resaltan a Dios. Entonces, Abraham, Esther, David, Salomón, son personajes, pero no los protagonistas. Pero pastor, dentro del libro de Esther, gracias por su apreciación. Realmente es la primera vez que puedo entender algo más completo, ¿no? Pero ella, fue un decreto del rey de que todas las doncellas se presenten porque ellos vivían bajo la esclavitud de los persas, ¿no? Entonces, era un sometimiento, ¿no? En obediencia a lo que mandaba el rey, ¿no? ¿No fue así? Pero hubo un decreto para que todos volviesen antes de eso. Oh, fue en la segunda, Ella debió haber vuelto, hubo un decreto para que todos regresen. Su tío también se quedó entonces, Mardoqueo Claro, también claro, Mardoqueo también se quedó. Claro, también se quedó. Mardoqueo también trabajaba ahí, ¿no? En el Pero palacio del rey. sí, todo conspiró e inspiró para poder demostrar la soberanía y la misericordia de Dios con ese pueblo. Claro, no estoy diciendo o sea, cuando miro la figura de ella, veo desobediencia, pero cuando miro el plan de Dios, obviamente es perfecto. Dios quería preservar a su pueblo, ¿no? Pero lo que yo recalco es que a veces se resalta la figura de ella o de Mardoqueo, pero y se deja de lado la soberanía de Dios. ¿Y por qué razón no se menciona el nombre de Dios? No se menciona el nombre de Dios por una razón, que ellos ya ni se acordaban de Dios. Mardo, no se acordaban de Dios. Pero es muy importante lo que usted nos está explicando, porque muchas iglesias y muchas, en su mayoría que pastoras, bueno, hoy día conocemos el tipo de evangelio, toman mucho a Esther y la colocan como un ejemplo de mujer y como un ejemplo de una mujer que se somete a su esposo, o de aquellas mujeres que se casan con personas que no son creyentes, ¿no? Y un fin de cosas que realmente no son bíblicas realmente, ¿no? Yo es la primera vez que puedo darme cuenta, como lo dijo Olivia, debido al estudio que estamos haciendo, de que no tenía yo ese entendimiento, conocimiento que había un primer llamado, que ellos no regresaron, ellos decidieron quedarse ahí, ¿no? Entonces tuvieron la oportunidad de poder regresar conforme al plan de Dios, ¿no? Que vino siendo, porque hubo una promesa, ¿no? Daniel reveló que había pasado los años y que el pueblo podía regresar, ¿no? De hecho, no sabemos por qué Daniel no regresó tampoco, porque Daniel tampoco regresa. Ahora, es posible que Daniel para aquel entonces tenga 80 y tantos años. Ya sí, Y el tema de la edad no le permitió regresar porque había que viajar como 3 meses, porque en ese tiempo no había avión. Entonces, es posible que por el tema de la edad él no haya venido, porque él sabía que al cumplirse los 70 años él debía volver. Pero de pronto es un tema de la edad de Daniel, porque aproximadamente, si Daniel tenía aproximadamente 17 años cuando fue deportado, más 70, aproximadamente tenía 87 años. Entonces era complicado que una persona de 87 años viaje 3 meses en las condiciones que se viajaba. Sí, ¿no? Y si nos ponemos a pensar también, Daniel tuvo otros papeles que con los otros reyes, ¿no? De Persa, ¿no? Porque él fue a los 17, él halló gracia en los primeros reyes y después en las siguientes generaciones también, ¿no? Porque siempre tuvo un cargo, por la sabiduría que Dios le dio, un cargo representativo que pudo ayudar a los judíos esclavizados, ¿no? Para poder interceder, y Dios actuaba por medio de él, ¿no? Claro, la figura de Daniel es muy diferente a la figura de la reina Esther.
Es muy diferente la figura de uno del otro. Que Dios estaba soberanamente guiando todo el plan, perfecto, pero no podemos realzar la figura de la reina Esther, porque no obedeció nomás, no obedeció como muchos hombres en la Biblia. Pero, pastor, tiempo de Esther, Daniel ya no estaba, ya había fallecido. O ¿Quién? todavía estaba, no estaba ya. ¿Quién, Daniel? Para el tiempo de Esther, sí, ya La había Biblia fallecido. no registra, es posible que ya no esté, que ya no haya estado, es posible. O es posible que sí en sus últimos días. Es posible que sí. Cuando estamos hablando de la reina Esther, ya estamos hablando en persa. Ahora, el profeta Daniel profetiza la venida de los persas. Él sabía que iban a venir los persas. Iba a venir un pueblo más grande que el pueblo de Babilonia. Entonces, profetiza a Grecia que viene mucho después. Así que es posible que, claro, es posible que haya estado de pronto en sus últimos días o que no haya estado. Sí, nada más Adelante. confirmando, comentó Evelyn. Es verdad, o sea, siempre yo lo que he leído y he escuchado de algunos otros ministerios es que pues hacen mucho hincapié en Esther, ¿no? Ella en cómo oraba, cómo ayunaba, o sea, como que hacen mucho hincapié en esa parte, ¿no? Como que es un ejemplo para nosotras, ¿no? Hoy en día. ¿Y cómo sabía convencer a su esposo? Porque eso me acabo de escuchar. Ya, ¿cómo le convenció? La habilidad que tenía para convencer. Sí, la habilidad que tenía y que uno debe de aprender de eso, pero bueno. Pues, los encantos de la reina Esther. exacto. Bueno, ¿qué les puedo decir, hermano? Mujeres, pastor. ¿Qué les puedo decir? Que tenemos que continuar. Por eso estamos aquí, pastor, por eso. Gracias al Señor por eso. ¿Les quedó claro lo de los Ptolomeos? ¿Sí? Entonces repito un poco, Alejandro Magno muere, se dividen en dos, los Ptolomeos al sur, los Seleucidas al norte, ¿está bien? Y los Seleucidas van al norte, pero tienen conflictos con los Ptolomeos, aún siendo de la misma nacionalidad. Tienen conflictos. Los Ptolomeos tomaron al pueblo de Israel, pero los Seleucidas reclamaban tener un decreto de que ellos tenían que tomar a todo Israel, y tomaron la parte norte de Israel. Pero ellos empezaron a tener conflictos con eso, muchos conflictos, y los Seleucidas hasta un determinado tiempo empezaron a tratar bien a los judíos. Luego también empezaron con el tema de levantar los impuestos y de obligarles a que ellos se sometan a las costumbres de los griegos. En uno de estos conflictos aparece la figura de Antíoco Epifanes III. Y acuérdense de ese nombre, no se olviden. Antíoco Epifanes III. Antíoco Epifanes III empieza a tener una batalla con los Ptolomeos y vence en esa batalla contra los Ptolomeos. Ahora, el hecho de que se pelee Ptolomeos y Seleucidas indica que Israel estaba en el centro, ¿sí? ¿Verdad? Sufriendo esos enfrentamientos. Entonces, los Seleucidas vencen a los Ptolomeos, ¿sí? En el año 198, vencen a los Ptolomeos, y resulta que ellos, los Seleucidas, empezaron a tomar cierto poder y marchan con un grupo de griegos en Grecia contra los romanos.
contra los romanos. Los romanos, al enterarse que ellos querían enfrentarlos de alguna manera, mandan un ejército y los vencen a los seleucidas. Los vencen a los seleucidas. Dentro de esa guerra y de ese conflicto que tuvieron, capturan al hijo de Antíoco Epifanes III. Es decir, capturan de 12 años a Antíoco Epifanes IV. ¿Sí? Antíoco Epifanes IV. Y lo llevan hacia Roma a Antíoco Epifanes IV. Lo preparan allí, le enseñan cómo gobernar y luego lo regresan a Antíoco Epifanes IV. Cuando Antíoco Epifanes IV regresa a gobernar el territorio adquirido por los seleucidas y obviamente a Israel también, Antíoco Epifanes IV vuelve a la carga sobre los Ptolomeos. Él quería exterminarlos totalmente. Fíjense el conflicto que tuvieron ellos después de ser uno solo, y la idea de Antíoco Epifanes IV era ir y vencer a los Ptolomeos. Los romanos se enteraron y no permitieron que eso suceda. No permitieron que eso suceda. Roma ya tenía gobierno sobre los Ptolomeos y los seleucidas. Y impiden que Antíoco Epifanes IV haga eso. Antíoco Epifanes IV regresa del norte, y pasa obviamente por todo Israel para llegar, perdón, del sur, y pasa por todo Israel para llegar hacia el norte, donde estaba su gobierno, y al regresar furioso, lo que hace es llegar al templo y sacrificar un cerdo a Zeus, que eso es conocido como en Mateo 24 y en Daniel, ¿como qué? ¿Se recuerdan esa palabra? La abominación desoladora. ¿Quién era el sacerdote en ese tiempo? El sacerdote era Matatías, de la familia de los Macabeos. Matatías no deja que él cometa esa abominación desoladora, pero habían algunos sacerdotes que sí estaban a favor de que el Antíoco Epifanes IV cometa esa abominación desoladora por el simple hecho que los iba a exterminar a todos, los iba a matar. Antíoco Epifanes IV manda a sus generales para que sacrifiquen este cerdo en el altar de Dios. Entonces empieza un gran problema. ¿Por qué? Porque hubo una división entre los sacerdotes que querían ser helenistas, sacerdotes judíos que querían ser helenistas y sacerdotes que no querían, porque decían, ¿cómo vamos a pagar tributo de la casa de Jehová a dioses paganos? Porque eso estaba exigiendo Antíoco Epifanes IV. Entonces Matatías, con su familia, matan a algunos sacerdotes que estaban a favor de los seleucidas y también mata digamos, a los dirigentes del ejército de Antíoco Epifanes IV y huye Matatías. Matatías luego, tenía una edad avanzada, huye con su familia dejando muertos a sacerdotes y algunos dirigentes del ejército de Antíoco Epifanes IV y le da el cargo a su hijo, a Judas Macabeo, conocido como el martillo. Macabeo significa martillo. Y Judas Macabeo, después de un tiempo, vuelve al templo a poner todo en orden, vencen a los seleucidas, los vencen, hace un ejército Judas Macabeo con muchos judíos y se rebelan contra los seleucidos y llegan al templo y limpian el templo. Cuando limpian el templo, ellos se ponen como sumos sacerdotes del templo. Recuerden algo importante, que para ser sumo sacerdote había que cumplir un requisito, ¿verdad? Bien, ellos se ponen como sumos sacerdotes, primero
a Judas Macabeo, se erige como sumo sacerdote y empiezan de nuevo a realizar sus cultos. Roma, al ver que Judas Macabeo había hecho eso en contra de los Seleucidas, que era un pueblo que se estaba rebelando incluso contra Roma, decretan a Judas Macabeo y a Israel amigos de ellos. De esa manera, eh, empieza Roma a poner paz dentro del territorio de Israel y a permitirle a Israel, bajo decreto, que Israel pueda tener cierta libertad en sus cultos en Israel. Cuando ustedes miran el Nuevo Testamento, ¿verdad? Miran el Nuevo Testamento, Pilato, por ejemplo, le dice a ellos de que cuando juzguen el tiempo en el momento de juzgar a Jesús, le dice que ellos se lo lleven para que emitan juicio. Porque tenían cierta libertad. Tenían libertad, pero no tenían libertad de matar, pero sí de ejercer algún tipo de castigo, digamos, de acuerdo a las leyes judías. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. No, yo no. ¿No hay preguntas? Muy bien, continuamos entonces. Vienen los asmodeos. ¿Quiénes son los asmodeos? Los asmodeos vienen de la palabra Asmón. Asmón era el padre de Matatías, abuelo de Judas Macabeo. Entonces se le conoce como los asmodeos, que empiezan a gobernar en el templo hasta el año 63 a.C. Y empiezan ellos unos a otros, como dinastía también, a gobernar en el templo. Se erigen sumos sacerdotes y gobernadores. Es importante remarcar también que dentro de este periodo tenemos que recordar una vez más cómo es que llega una persona en Israel a ser sumo sacerdote, según la Torá. Ahora vamos a continuar. Matatías. No sé si logran ver. ¿Logran ver? Sí. Muy bien, una explicación rápida aquí. Sí. Matatías, en diciembre de 167 a.C., Antíoco Epifanes IV, como le decía, coloca en el templo de Jerusalén la abominación desoladora, de la cual habla Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 54. Matatías inicia en morir la rebelión contra la política helenizante. Se revela Matatías, creo que ya expliqué eso, y luego Matatías le pasa el encargo a Judas Macabeo, su hijo, un hombre valiente y que enfrenta a los Seleucidas, apodado Macabeo, y continúa la rebelión de su padre Matatías. Diciembre del año 164, nueva dedicación del templo, empiezan a reestructurar el templo, sumos sacerdotes pro-helenistas, Melenao y Alcimo, fíjense, ellos eligen a sumos sacerdotes que eran helenistas. Es decir, llegó un momento que Matatías, que le da el cargo a Judas Macabeo, ellos empiezan también a corromperse y a helenizarse. Habían luchado en contra del helenismo y después empiezan a helenizarse. Es increíble la historia. Y luego de Judas Macabeo viene ahí está. Jonatán Macabeo, apodado Afus, aparece en Macabeo, sucesor de su hermano Judas, sumo sacerdote, sede vacante hasta que el propio Jonatán es nombrado sumo sacerdote por el aspirante a rey Seleucida Alejandro Palas. Continuamos con la historia y luego de él viene Simón Macabeo, apodado Tasi, sucesor de su hermano Jonatán en la jefatura.
Luego el pueblo lo eligió sumo sacerdote. ¿Se da cuenta? Es importante esto del sumo sacerdote. ¿Eh? El pueblo lo eligió sumo sacerdote. Luego, en la práctica actúa como el primer caudillo asmodeo independiente. En 1 Macabeos encontramos esto, es rey sin ser del estirpe de David. Se erige rey sin ser estirpe, venir de la línea de David. Es sumo sacerdote sin ser del estirpe sadoquita, o sea, de Sadoc. Sadoc venía de la línea de Aarón, porque para ser sacerdote tenías no solamente que ser levita, ser de la tribu de Leví, sino venir del linaje de Aarón. Ese era el requisito. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Estamos observando que ya en el gobierno del sumo sacerdocio no está alguien puesto conforme a lo que la Torah dice. ¿Sí? Y es importante remarcar eso. Luego viene Juan Hircano, hijo de Simón, aparece y cobra fuerza el grupo de los fariseos. Aquí aparecen los grupos ya de fariseos. ¿Por qué? Porque había un grupo que quería todavía permanecer pegados a la Torá, afirmados en la Torá, en el hebreo, en el culto a Jehová, pero había otro grupo que prefería helenizarse, porque el hecho de helenizarse correspondía a tener una alta jerarquía en la sociedad, a ser parte de la aristocracia. Entonces habían algunos que querían eso. De hecho, me parece que Flavio Josefo cuenta que en una de las Olimpiadas de Grecia, porque los griegos son los que empiezan con esto de las Olimpiadas, en una de las Olimpiadas de Grecia había una de las Olimpiadas que se corría totalmente desnudo, y dentro de eso habían sacerdotes que salían a correr desnudos. Se habían helenizado ya totalmente. Así que aparece y cobra fuerza el grupo de los fariseos aparecen en este tiempo, miren, en este tiempo. Juan Hircano, sin embargo, se apoya en los saduceos. Este término saduceo viene justamente de Sadoc, del rey Sadoc, del sumo sacerdote Sadoc. Luego su reino alcanza los límites de la época de David, arrasa el templo samaritano del monte Gerizim, y eso es importante también porque de ahí viene el odio de los samaritanos hacia los judíos, porque recuerden que los samaritanos son una mezcla de judíos con asirios. Ahora, los idumeos, que eran de la línea de descendencia de Esaú, se convirtieron al judaísmo. De hecho, Herodes el Grande venía de este linaje y se convierte al judaísmo, pero él no es judío netamente. ¿Sí? Luego tenemos a Aristóbulus I, hijo de Juan Hircano, primer Asmodeo que asume el título de rey. También fue sumo sacerdote. Preguntas hasta aquí. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Sí, nada más es una pregunta salida un poquito de contexto, pero hoy sí está permitido que alguien que no es judío se pueda convertir al judaísmo. Sí, sí, hoy está permitido. Se me va el nombre. Gracias. Se llama, eso se le llama, se me fue el nombre. Ahora lo voy a recordar seguramente, pero tiene un nombre. Roma. ¿Pueden ver? Roma comenzó con una república democrática aproximadamente 500 años antes de Cristo y duró así hasta el año 63 antes de Cristo. Año en el que se llevó a cabo un complot en contra del Senado romano. A partir de este momento hubo 36 años de transición antes de la figura del César Augusto,
momentos en el que el control estaba en manos de hombres particulares como Julio César, Marco Antonio y Pompeyo. Ellos estaban a cargo. Era digamos, un gobierno democrático y después hubieron serios problemas. Ahora, es importante remarcar algo importante. Cuando Jesús viene, los sumos sacerdotes que estaban en ese tiempo no venían del linaje de Aarón. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Cómo ellos iban poniendo unos a otros en el sumo sacerdocio. De hecho, habían gobernadores que Roma enviaba, y esos gobernadores que Roma ponía tenían que ser judíos, para que puedan gobernarlos de acuerdo a sus costumbres. Tenían que ser judíos. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, si hablamos de Herodes el Grande se hizo al judaísmo, pero no era judío de sangre. ¿Mm? Así que estamos hablando de cosas ilegales que estaban ocurriendo, ¿no? Por eso es que Jesús atacó el sistema religioso de Israel, porque él sabía que a ellos no les correspondía estar como sumos sacerdotes. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? No, un ratito, Ah, ya. por Muy bien. favor. Sí, un minutito. ¿Listos? ¿Aún no? ¿O ya? ¿Terminaron? Hay bastante para el examen, ¿no? Uy, No hay preguntas hasta aquí, todo va quedando claro, van entendiendo. No podía, no sí, podía, pastor, ¿cómo se fue? no podía colocar todo lo que he hablado en láminas porque iba a ser demasiado extenso. Así que me van a perdonar. Sí, No sé si tomaron nota de lo que hablé, pudieron escribir. Sí, sí, sí. Sí, porque hubiese querido presentarlo en lámina aquí para que ustedes lo puedan escribir o lo tengan, pero muy complicado poner toda la historia en lámina. Sí, pero sí captamos, pastor. Sí fuimos, bueno, fui
haciendo como las anotaciones importantes, porque sí es complicado y es mucho. Pero díganos cuál va a ser pregunta de examen, porque ya quiero ver. Lo vuelven a ver mañana la clase. Muy bien, ¿podemos pasar ahora sí a la siguiente lámina? Sí, pastor. Ya, vamos a pasar. Así que ahora tenemos rápidamente a los emperadores romanos. Muchos de ellos aparecen en las escrituras, tienen injerencia en las escrituras, se les menciona, ¿sí? Así que vamos a rápidamente, a manera de conocer un poco, pasar por los emperadores romanos, porque cuando hablamos de Roma ya está en nuestra mente el Nuevo Testamento, ya está en nuestra mente Jesús, ¿no? ¿Verdad? Hemos visto cómo se ha dado la sucesión y cómo los Seleucidas y los Ptolomeos quedaron en el olvido, y luego Roma se hace cargo totalmente, ¿verdad?, de Israel. Y tenemos este emperador romano, Augusto, que reinó en el año 27 a.C. al 14 después de Cristo. Él era el César que gobernaba desde Roma, ¿sí? Desde Roma. Y un líder con mucha habilidad, un líder sabio. Mientras él estuvo, hubo paz, y él fue el que hizo el censo en Lucas capítulo 2, versículo 1. Augusto. Él hizo el censo en Lucas capítulo 2, versículo 1. Muy bien, aquí vamos a ver más que nada datos, así que no nos vamos a demorar mucho. Hay algunos comentarios de algunas cosas importantes. Pasamos a la otra lámina. Sí. Muy bien. El censo de Lucas es cuando va José con María y a ser censado, ¿no? Así es. Antes que el Señor Jesucristo nazca. Así es, exactamente. Luego tenemos a Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo. Comenzó bien y terminó con algunos problemas. Juan comenzó a reinar en el año 15 de su reinado, en Lucas capítulo 3, versículo 1. Así que él era el emperador durante el ministerio del Señor Jesucristo. Tiberio estuvo casi en todo el ministerio del Señor, en todo estuvo, porque estamos hablando del año 37, ¿no? Después de Cristo, del 14 al 37. Aquí no creo que haya muchas preguntas porque más es un tema de información. Sí, listo. Muy bien. Tenemos este personaje Calígula, uno de los más despiadados césares, que reinó en el año 37 al 41 después de Cristo, y él pidió que se le adorara como Dios.
Tenemos luego a Claudio, mencionado en Hechos 18:2. Él reinó del 41 al 54, aferrado a la religión romana, intentó expulsar a los judíos de Roma. ¿Recuerdan que se menciona eso en Hechos 2? ¿Verdad? Que Claudio deportó a todos los judíos de Roma. Se menciona en Hechos capítulo 18, versículo 2. Y luego tenemos a este famoso personaje, Nerón. Cuando Pedro escribe su primer libro, su primera carta, Nerón era el rey. Y él dice, honrad al rey. Nerón, del año 54-68, sabemos quién es este personaje, ¿no? Incendió Roma para construir una nueva casa de oro y echó la culpa a los cristianos. No había espacio ya para que él construya un monumento para él, porque todos los césares construían un monumento a su nombre y no había espacio para que se construya para él. Entonces no tuvo mejor idea que incendiar Roma y culpar a los cristianos. Él usaba la cabeza de los cristianos como antorcha para que alumbren en sus fiestas. Y vamos a ver otros con menos importancia, no trascendieron. Fue en tiempos de guerra civil y de peleas por poder. No duraron casi nada como reyes del Imperio Romano. Tenemos El este escrito personaje, de, es tenemos el este escrito personaje de que sí es, Vespasiano. que tenemos, sí, Vespasiano, es importante, ¿no? Porque él manda a destruir, él destruye, mejor dicho, a Jerusalén en el año 70, después de Cristo, ¿no? Profetizado por Jesús, ¿verdad? Construyó el Coliseo y el Panteón y fue un político muy, muy exitoso. Pero él tiene mucha relevancia, ¿no? Aparece este Vespasiano con, digamos, con el general Tito, ¿verdad? Y destruyen el templo, el segundo templo, ¿no? Y hasta el día de hoy no hay templo, ¿no? No. Luego tenemos a Domiciano, que también exigió que se le adorara y persiguió a los cristianos y reinó sabiamente dentro de sus capacidades en el reino, ¿no? Pero él persigue a los cristianos y estamos hablando ya en épocas donde ya habían cartas escritas, ¿verdad? Donde ya los cristianos están escondiéndose en cuevas, donde los cristianos están siendo aserrados, descuartizados por causa de Cristo, ¿no? Ya Juan estaba encarcelado de la revelación de Apocalipsis. Sí, ya estamos hablando del 96 después de Cristo.
Nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Y la próxima clase vamos a ver los gobernadores y los grupos que se formaron en este tiempo, ¿sí? Creo que ha habido bastante información y no quiero llenarlos más. Vamos a dejarlo para la otra lección. ¿Te parece? Sí, pastor, excelente. Muy bien. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta lección. Así que les invito a que podamos orar. Oramos. Dios bueno, tú eres el Dios todopoderoso a quien amamos, a quien servimos. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida, por toda esta información que es importante para nosotros como hijos tuyos y nos lleva, nos transporta a conocer lo que sucedía mientras tu espíritu inspiraba a hombres piadosos para dejar, Señor, revelada tu palabra. Te bendecimos por todo, porque eres bueno y porque has sido fiel con nosotros y muestras tu fidelidad aún al permitirnos conocer estas verdades. Gracias por este tiempo, por nuestros hermanos que van a escuchar. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ha sido un gozo para mí estar con ustedes. Una lección más.